Bueno, bienvenidos todos a este programa llamado Liberalómetro, en el que un par de jóvenes liberales, libertarios, vamos a traerles a ustedes las principales noticias de la semana, tanto en el plano internacional como local, y sobre todo las vamos a analizar desde una óptica libertaria, que es la que nos rodea a todos nosotros. Sobre todo va a surgir discusión y debate generalmente entre nosotros sobre la postura a adoptar sobre cada noticia que analicemos, pero en principio la idea es cubrir un poco las principales noticias de la semana a través de nuestra óptica, que es algo poco común, algo que no todos los medios te traen, y la idea es aprovechar aquí en Libertarian Times, un medio independiente que quiere mostrar la otra cara que no te muestran los principales medios, aprovecharlo para de pasada, con las noticias, difundir nuestras ideas y los autores que nos guían nuestro pensamiento. Así que yo soy Facundo y es un gusto introducirlos. Ahora vamos a empezar a tratar las principales noticias. En este primer episodio va a ser sobre todo centrado en el plano internacional y luego otros de nuestros compañeros van a cubrir la parte del plano local. ¿Quieren introducirse, chicos? Sí, yo soy Gabriel, pueden decirme el uruguayo o me van a conocer como el uruguayo. Nada, yo soy economista, me dedico a las finanzas, especialmente en el rubro de tecnología. Y nada, también yo soy libertario desde hace muchos años, me encanta todo lo que es la filosofía y bueno, voy a dar un poco mi perspectiva de ese lado. Miguel, gracias. Mi nombre es Miguel Duranti, yo no soy joven, ellos son jóvenes. Es relativo, no, no. es relativo. Sos joven. Yo me autopercibo libertario desde el 2002, así que... ¿2002? 2002, sí. Yo nací en ese año. Que tenía 18 años y ahí leí Hayek y a Mises. Ajá. Antes me autopercibía como anticomunista solamente. Okay. Pero bueno, soy licenciado en filosofía y soy profesor de filosofía de la ciencia en la Universidad de las Esperides, hoy por hoy. Bueno, mi nombre es Gonzalo Randazzo, tengo un apodo un poco peculiar. Mis amigos, mi familia, todo de chiquito me dicen Pitiki, P-I-T-I-K-I. Soy licenciado en ciencia política y bueno, conocí el liberalismo también hace muchos años y hace ya casi 2 años que también hago activismo político en Students for Liberty en Argentina y en Latinoamérica. Bueno, yo solamente dije mi nombre. Yo estoy estudiando la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad del SEMA, de las pocas liberales que hay en el país. Y fui presidente 2 años de un club libertario de ciencias políticas, que es el único también del país en la UCEMA. Club Levelers, en honor al primer grupo libertario de la historia, pero eso es una historia para contar en otro momento. Vayamos directo al hueso, porque a la gente no le importa tanto nuestros perfiles seguramente, sino a ver qué tenemos para decir. Bueno, en el escenario internacional, como habrán visto o no, la asunción de Trump en Estados Unidos, ha sacudido al mundo, ha venido a cambiar bastante el juego y está causando mucho que hablar. Nos trae 4 o 5 noticias por semana, él solo prácticamente. Arranquemos hablando por lo que está haciendo su política económica exterior, es decir, lo que él está haciendo respecto a otros países, sobre todo en el plano comercial, que es su política arancelaria. Tenemos para discutir qué es lo que él ha hecho, cuáles han sido las reacciones sobre eso y vamos a ver qué opinamos nosotros de todo este tema. ¿Alguno quiere introducirlo o quieren que arranque a hablar un poco del tema yo? Arranca. No, introducilo, sí. Bueno, como sabrán, desde su primer mandato Trump tiene un firme convencimiento en fortalecer la industria nacional estadounidense mediante la imposición de aranceles, sobre todo en el rubro de metales importantes para la producción industrial, como el aluminio, el acero. Solo que la diferencia es que mientras que su primer mandato fueron principalmente dirigidas a China, aunque en realidad fue a todo el mundo, ahora si quieren hablamos, esta vez parece que ha venido más fuerte a ese juego. En su primer mandato Trump estaba mucho más limitado por su propio armado, más improvisado y su poco conocimiento del aparato del Estado en ese momento, mientras que ahora está prácticamente todo el sistema político a su disposición. El Partido Republicano lo ha dominado completamente. Entonces hay que entender que un segundo mandato de Trump como el de hoy, en el que tiene casi todo el Congreso a favor, todo el aparato republicano a su favor, y ya sabe lo que es gobernar y quiénes se le podrían oponer, y tuvo más tiempo para armar un equipo como él lo quería,
es un Trump recargado y va a hacer todo lo que él quiera y la gente, los países, los líderes políticos, las empresas lo están empezando a ver. Entonces, como habrán visto, no solamente China recibe aranceles, sino que Trump está amenazando con subir aranceles a muchísimos países, entre los que han resaltado Canadá y México, sus inmediatos vecinos, además de China, ¿no? Y también la Unión Europea, con la que ha empezado a tener un baile de yo te pongo un arancel y ellos reaccionan, y hay que ver si ahora Trump va a reaccionar también. Hasta ahora ya Trump los ha impuesto y ya han entrado en vigor desde el miércoles, y la Unión Europea ha dicho que va a reaccionar, y hay que ver si Trump reacciona, y esto parece ser un circo en el que cada uno se va a ir subiendo los aranceles al otro, y esto se puede descontrolar muy fácil. Y como digo, los países están empezando a reaccionar. Trump está utilizando un poco la política arancelaria para negociar, sobre todo con Canadá y con México. Estamos viendo que busca obtener algunas concesiones, como que lo ayuden a controlar la frontera para limitar la inmigración ilegal o el tráfico de fentanilo y otras drogas. Pero en el caso de China claramente no lo hace por negociación, sino porque es su visión que tiene que proteger a la industria estadounidense de China. Y en el caso de la Unión Europea también. Él cree en buscar tener superávits comerciales. ¿Qué tienen para leer, muchachos? Yo te diría que primero no sé. Trump es un tipo que nunca lo entendí y no sé si es posible entenderlo realmente. Porque yo lo que no sé es si él es realmente un nacionalista, proteccionista, que quiere cerrar, quiere un poco peronista, ¿no? De ser autosuficiente, o el tipo está usando los aranceles para negociar. Porque viste que, por ejemplo, con Canadá y con México, un poco fue así. A Canadá le dijo, bueno, te subo 25% los aranceles. Canadá, bueno, entonces yo te pongo aranceles a la energía. O sea, te lo voy a hacer más complicado por ese lado. Ah, bueno, te pones así, te lo subo a 50%. Y Canadá tiró para atrás y Trump tira eso de, ok, extendemos, tenemos una prórroga de 30 días, vamos a seguir negociando. Entonces, yo no tengo tan claro que él realmente esté en contra del libre comercio. Ok. A ver. Lo que a mí me parece interesante, porque creo que uno de los asuntos que lleva a esta guerra comercial es lo que vos nombrabas al principio, que era el tema de ese afán, o sea, que tiene como esos tintes keynesianos por el empleo, o sea, por el pleno empleo. Recuerdo, creo que en su primer mandato, antes de la pandemia, había llegado, era como lo promocionaba en todos lados, con las fotos de él, ahí, con los colores de la bandera de Estados Unidos, todo, el tema del 3% de desocupación, que lo había llevado a los Estados Unidos, y era una bandera que en el liberalismo no se suele emplear mucho, más allá de la crítica, pero sí en la otra parte de esta gran teoría que empezaba a caerse un poco, que fue el keynesianismo. Y esto que decís vos también es verdad, o sea, hasta que ha llegado Milei, no hemos visto a Trump hablar, bueno, sí hablaba en las primarias anteriores a su primer mandato. Él decía precisamente esto que vos nombrabas: yo estoy a favor del libre comercio, pero no de que nos traten de estúpidos o de acuerdos de libre comercio estúpidos. El problema es que no hemos visto más que discursos de él hablando sobre el libre comercio y no las acciones. Las acciones son todas aranceles, son todas prohibiciones, son todas barreras. Que en algún punto a veces le dan, o sea, claramente le dan en algún punto rédito político. Creo que hay algo muy olvidado antes de la pandemia del 2020, que fue cuando Donald Trump había llevado a China a casi firmar el primer acuerdo, creo que lo firmaron, el primer acuerdo para dar fin a la guerra comercial con el tema del copyright, de las patentes, de todo eso. Donald Trump lo había llevado a Xi Jinping a firmarlo. Ahora, esto renuevo otra vez lo que digo, son todas acciones que te llevan a pensar cómo Donald Trump usa el tema de las barreras en los comercios como herramienta geopolítica, pero todavía hasta Milei no se había nombrado como algo de decir, bueno, vamos a hacer acuerdos de libre comercio si los demás quieren hacer acuerdos de libre comercio con nosotros. Sí, sobre eso, ahí te dejo, Miguel, pero ahí lo que Trump había hecho era arrancar el litigio comercial contra China. El litigio es un término jurídico. La guerra comercial, la imposición de aranceles. China reacciona muy fuerte y para el final del mandato Trump se nota que quiere empezar a descalar esa guerra comercial, y lo que hace es sentarse a negociar, y ahí es cuando firman el Phase 1 Deal, así se llamó, o sea, la fase 1 del trato, pero el tema es que faltaban otras fases y Trump se fue al gobierno. Además por la pandemia también, se Además, separó de cuadro. No llegaron a firmar la Phase 2, Trump se fue del poder, Biden mantuvo
los aranceles, porque eso es importante. O sea, Trump lo subió, pero Biden los mantuvo. Claro, ese o es lo el tema. subió incluso. Lo subió un poco incluso. Pero no tanto como pero Trump. es por eso, hay una norma que es que siempre se empeoran las políticas, nunca mejoran. No, ese tema además es buenísimo. Porque... el acumulado de política generó... los aranceles de Trump durante su primer mandato generaron pérdidas de negocios del orden de los 50.000, los 60.000, los 70.000 millones de dólares, digamos. Les debo el número exacto, pero lo habré visto en su momento, ya en 2017, cuando se hicieron los primeros cálculos. Pero de todas formas, Estados Unidos sigue siendo una economía bastante abierta, digamos. Y yo no sé si lo más criticable de Trump es eso. Lo más criticable de Trump viene por el lado del gasto público para mí. La continuación y la profundización del déficit público es muy marcada, digamos. Y me parece que eso, no sé cómo decirlo exactamente, dwarfs. ¿Fuerza? Sí, aplasta por completo el problema de la... ¿Te parece mucho más grave? Mucho más grave el problema del gasto público. ¿Para quién y por qué? No, bueno, digamos, la dinámica de Estados Unidos está en una misión suicida de gasto público. Probablemente desde siempre, pero desde la primera presidencia de Bush, desde el 2001, desde la escalada bélica, desde el 11 de septiembre. Podríamos decir Roosevelt incluso. Bueno, no, podríamos ir tan atrás como Roosevelt hizo pasar el gasto público de 7-8% del PBI a 15 más o menos. O sea, no hay con qué darle. Y la Segunda Guerra Mundial fue terrible en términos del gasto público. El país se convirtió en la Unión Soviética. Pero bueno, luego de la Segunda Guerra hubo un gran recorte, digamos, fue otra cosa, otro momento. Y el Estado venía era mucho más pequeño y tenía mucho más margen para crecer. Ahora, digamos, la acumulación de deuda es tan grande y no me refiero simplemente, siempre se dice, bueno, la deuda pública de Estados Unidos es algo así como 34 billones de 34 trillions, 34 billones de dólares o algo así. Pero eso es solo la deuda denominada en bonos. Tenés toda una deuda de que se llaman pasivos sin financiar, unfunded liabilities, Medicare, Medicaid, seguridad social, o sea, la medicina pública para jubilados y la medicina pública para no jubilados, digamos, todo eso es una pelota gigante que está en el orden de sin contar la deuda esa en bonos que te dije es de 34 trillones, esa deuda debe estar en el orden de 150 o 200 trillones de dólares. O sea, es una cosa que no tiene ya ni orden de comparaciones, como el elefante en la cristalería del cual nadie habla. Y bueno, es una trayectoria completamente insostenible, ¿no? Y me interesa este otro... Ahora, alejate un poquito del micrófono cuando me lo digas. Desarrollate esto de una política mala tiende a empeorarse. Desarrollar un poquito. Bueno, no sé, simplemente la estructura de incentivos que genera a través de una serie de grupos de interés y punto. No creo que haya mucha más complejidad que eso. Digamos, eso es quizás lo más perverso de los aranceles. Vos podés decir, especular con cualquier cosa, como bueno, las usa como estrategia de negociación o como suponete que te compro ese argumento. Pero vos ahí generás toda una serie de incentivos perversos y atraés grupos interesados en mantener esos aranceles y listo. O sea, nosotros decimos, acá en Argentina decimos siempre, los demás también juegan. Cuando el otro empieza a jugar y empieza a sostener en el tiempo políticas que tenían por ahí solamente un interés, una intención de ser sostenidas durante un periodo corto de tiempo. No hay nada más permanente que un impuesto transitorio, decimos, ¿no? Y en Argentina lo sabemos muy bien. No, y aparte, ahí voy a ustedes, pero cuando vos te disponés a poner aranceles como una manera de negociar, de ser fuerte, de decir, yo te coloco ya los aranceles para que sepas que si vos no actuás van a quedar y no te los saco, si vos después los removés o si cuando ellos te empiezan a jugar con más paciencia que vos y te dicen, ok, me los banco y entran a aplicar y vos solamente los querías usar como método de negociación y te empezás a dar cuenta que dañan a tu población, si los sacás antes de que apliquen o una vez que aplicaron empezás a perder credibilidad porque entonces tu amenaza en la negociación ya no funciona, ya saben los otros que lo vas a retirar porque estás buscando negociar, entonces bueno, es un poco lo que está pasando. Tenés que dejarlos. Hay mucha volatilidad en el mercado por eso mismo. O sea, fuera de que la macro de Estados Unidos coincido que es un desastre y está dando señales de caer en una recesión hace por lo menos un año, si no más. Ya tenías la curva invertida, tenías un montón de cosas y no... Vienen evitando una crisis fiscal. Sí, y
magistralmente, pero nada, en algún momento viene un día de reconocimiento, ¿no? Es que el mayor aliado de Estados Unidos es que todos los otros gobiernos hacen las cosas peor. Sí, quizás. Sí. O sea, lo bueno de la Fed es que es terrible, pero todos los otros bancos centrales son peores. Entonces, eso los ayuda a poder seguir endeudándose y poder seguir teniendo poco riesgo en y comparación. Estados Unidos tiene la moneda de reserva global. Sí, puede exportar su inflación. Eso creo que es la Eso clave. es el poder. Y eso además es el peligro, no solo a nivel económico, sino también a nivel de seguridad mundial, que hemos visto todas estas escaladas de violencia con no un Estados Unidos en el suelo, sino un Estados Unidos con un presidente débil. O sea, ¿qué podría llegar a pasar si los Estados Unidos no resuelven el tema del gasto público y está ya por el aire con el orden internacional? O sea, sería... Y bueno, y el último presupuesto de Trump Por eso. no ayuda. Ahora vamos a eso. Ahí está bueno el punto, porque una de las grandes banderas que levanta Trump es el tema de yo mantengo al mundo en orden. Eso de que le fue a Zelensky y le dijo, si yo estaba acá sentado el día que vos hiciste, que Putin te hizo eso no iba a pasar porque Putin no se iba a atrever. Ahora, si Estados Unidos vuela porque tenés un gasto público que no vuela, sino que ya está en la estratosfera, ahí no le va a importar creo que a nadie si está Trump, si está Biden, si vuelve Kennedy y revive, si pase lo que pase. Ahora en un rato vamos al tema del presupuesto de Estados Unidos, todavía no, quedémonos con este tema. Entonces Trump está poniendo aranceles, es un mundo bastante incierto porque Trump amenaza con imponer y después retira cuando México o Canadá cumplen con sus demandas. Entonces lo que está caracterizando mucho también el mundo de las inversiones y del análisis empresarial de la coyuntura internacional es la incertidumbre y cómo eso afecta a negocios, porque vos no sabés al final del día si va a dejar los aranceles o no, qué va a pasar con cada país a los que está apuntando. Y hay muchos empresarios que están mudando a otros países todas sus operaciones porque no sabe si en China lo va a seguir aumentando los aranceles, si los va a retirar también, si en México lo mismo. Entonces es mucha incertidumbre, no es muy fácil de predecir lo que va a hacer Trump, es un tipo muy difícil de saber qué quiere y qué está buscando y cómo negocia. ¿Cuáles han sido las principales reacciones así que hemos visto a los aranceles en general? ¿Quién quiere tirar algo sobre eso? ¿Cómo ha reaccionado el mundo a esta política arancelaria de Trump? Yo te quería traer un tema de que igual realmente el sistema de comercio internacional está bastante podrido. Está bastante mal y yo entiendo por qué Estados Unidos quiere renegociar términos. Vos ves la Unión Europea y tiene 1 millón de regulaciones ambientales, de salud, no te dejan entrar productos, tienen que proteger a sus granjeros que son completamente improductivos. Entonces vos decís, ok, yo estoy siendo mucho más libre con vos que vos conmigo. Yo no estoy de acuerdo con esa visión porque vos poniendo aranceles te estás dañando 2 veces. Exacto, hay que hablar de eso. Ese es el punto completo desde el punto de vista económico correcto. Pero sí es verdad que estaría bueno que pudiéramos cambiar eso porque no es eficiente para ninguna de las dos economías tener esas barreras al comercio. Entonces, por eso yo considero que digo, si Trump lo está viendo desde este punto de vista, que yo no sé si lo está viendo, no sé de cómo lo está viendo Trump realmente. No sé cómo piensa. Yo creo que le dan mucho crédito diciendo que el tipo sepa de comercio internacional y que sepa... Yo creo que el liderazgo político en el mundo está lleno de inútiles que en la Unión Europea, en Estados Unidos, incluso Trump, que no han entendido una de las lecciones más básicas de la historia económica, que es que los aranceles son dañinos para las propias poblaciones y las poblaciones ajenas, y por lo tanto que si te ponen aranceles, lo mejor que puedes hacer para paliar el efecto es reducir los propios, no retaliar, no aumentar. Yo de hecho, no sé qué opinan ustedes, pero me cuestiono de si la retaliación subiendo aranceles a la vez para responder es por ignorancia o por crédito político. Digamos, no sé cuál de las dos razones llevan a que von der Leyen o Trudeau o Sheinbaum, o lo que se les ocurra, Xi Jinping, quieran reaccionar subiendo aranceles también, si es que son ignorantes y no saben que eso es peor. No, es ignorancia, O podés pensarlo en una lógica de estados, temen mostrar debilidad, digamos, podés llamar eso una forma de ignorancia quizás, pero porque pensás que los otros te van a percibir, tu propia población te va a percibir de una manera que te puede debilitar políticamente. Claro, eso no sería estrictamente ignorancia, sino simplemente un cálculo político. La presidenta de México... Por motivos que sean. La presidenta de México le subió un montón la popularidad por como enfrentarse a Trump. Eso sí, definitivamente. Pero, o sea, es que el arancel incita
y es el máximo reflejo del nacionalismo afectando al comercio internacional. Sí, pero yo El votante promedio es eso. O sea, el capítulo 2 del libro Contra la democracia de Brennan, el título es nacionalistas, ignorantes, irracionales y mal informados, digamos. Entonces, esa es la descripción del votante, ¿no? Bueno, pero ¿te ibas a decir algo más ahí? No. Pero no porque uno sea mucho más inteligente, sino porque esa es la estructura de incentivos. Bueno, pero sea lo que sea, como que el mundo se está yendo No. poquito a poquito se está yendo al diablo porque cada país está reaccionando, o parece que van a reaccionar los líderes imponiendo a su vez aranceles, y esto fácilmente se puede ir escalando cada vez más hasta que haya el mayor nivel de aranceles que hemos visto en mucho tiempo, lo cual sacude el comercio internacional, empobrece a las poblaciones, es un tiro en el pie de parte de todos los países y bueno, esperemos que, motivo que sea, los disuada de seguir en este rumbo y no sé. Yo tengo como esa, no sé, capaz porque estoy en Argentina, es como que tengo una visión muy optimista y quiero como reflejarla un poco en el mundo, pero como que tengo un poco esa esperanza de que Trump sea como esa especie de destructor del sistema actual, y yo no digo que el tipo tenga la idea de cómo arreglarlo, pero que capaz gente de su entorno con las ideas correctas puedan cambiar las cosas de una manera positiva. Lo que pasa es que esa gente no está, tiene proteccionistas a su cargo en el equipo económico general y gentes así con estos formación medio mercantilista. Pero tiene un par de... Está el presidente de JP Morgan que lo estaba bancando, tiene un par de gente razonable que un poco entiende. Hay algunos de todo, es un mixed bag, ¿no? Es algo mezclado, sí. En política exterior tiene algunas como ahora tiene a Nikki Haley, Nikki Haley, perdón, por Dios. No, Nikki Haley. Por Dios, no. La tiene me acabo de ver. Marco, Tulsi Gabbard, perdón, Tulsi Tulsi Gabbard, Gabbard. Así que sí, pero viste, tiene a otros que no son así, digamos. Por suerte ahora ya no lo tiene más a John Bolton. Bueno. A mí me parece que digamos, las cosas positivas de Trump no las vamos a encontrar en la economía, no las vamos a encontrar en sus posturas económicas y en su fiscalidad ni nada por el estilo. Las vamos a encontrar en aspectos de su política exterior que son más razonables en el sentido de buscar caminos diplomáticos, reconstituir relaciones con Rusia. Quiero decir, hasta en la Guerra Fría había un teléfono. Ahora pasaron durante 4 años de presidencia de Biden donde se cortó toda línea de comunicación prácticamente. O sea, no hasta y que además geopolíticamente, no sé si ya querés pasar al tema Vayamos, Ucrania, pero geopolíticamente no tiene ningún sentido empujar a Rusia hacia China. Bueno, sí, eso es un delirio. Rusia es un país que, por lo menos desde la caída de la Unión Soviética, que mira Occidente, no mira Oriente. Sí. Y los obligaste con esto. Claro, los obligaste realmente. E incluso ahora yo creo que Putin y por la cúpula de Moscú está abierta a volver a integrarse a Occidente. Escuchame, se dame un mate primero. Dale. Para arrancar. ¿Tenías algo para decir, Gonzalo? No, tranquilo. Porque, bueno, ya que estamos hablando de la parte geopolítica, también hubo noticias respecto a Ucrania esta semana y respecto a el proceso de paz de Trump, que igual yo hago la digresión de que si bien es cierto que Trump parece ser un poco más aislacionista que los demócratas neocon que lo precedieron, o sea, se quiere retirar la presencia de Estados Unidos en guerras en las que no tiene que estar, o eso cree. Él estuvo... En el momento de la guerra de Irak, él apoyó, pero después critica la guerra de Irak, aunque no sabe muy bien por qué. O sea, yo no sé si es el argumento libertario contra la guerra en Irak, lo dudo, pero... Acabó fue tan boluda que simplemente... Él no se opuso a la guerra de Irak desde los comienzos. Cuando estaba la guerra de Irak, tengo bastante certeza de que apoyaba. Y unos años después, sobre todo en el debate presidencial, dijo que no, que le pareció mal, que murieron un montón de soldados para nada. Al principio era muy difícil estar en contra en Estados Unidos. Realmente. Es que con los aires nacionalistas, con el American Creed, no podés no estar a no favor de una guerra. Decir, no, porque vos bancás a Bin Laden. Claro. Bueno, por eso digo, pero si le damos esa justicia de juzgarlo por las posiciones que tiene hoy, critica la guerra en Irak. Él también quería salir de Afganistán, solo que criticó de Biden una mala salida. Hay que ver que se hubiera salido bien a él también, ¿no? Pero él eso tenía entendido que ya estaban planeada la salida, que incumplió los términos de los días fue Biden.
porque quería hacerlo no, eso fue, espero que ojalá lo ¿Quería hacerlo cómo? ojalá lo esté diciendo mal, No, porque tenés cuando razón. lo leí fue un delirio. El tipo lo quería hacer coincidir, creo que con el 9/11, como para hacer algo emblemático y que sea como, bueno, el mismo día nos retiramos. Claro, solo le dijeron, che, no te estás yendo. Ah, bueno, vamos a agarrar todas las armas de guerra que tenés, todos los vehículos de guerra y vamos a hacer quilombo. Ok, no sabía. Yo me acuerdo que lo anunció algo así como, si no recuerdo mal, lo anunció como en agosto y se concretó en un poco después, o sea que puede ser. Y lo patearon y después ocurrió esto de las tomas, que se veían los No, ese fue un desastre, afganos obvio. con los helicópteros, con las armas de Pero- guerra. pero bueno, porque o sea, Yo no se fueron. me acuerdo del video Que se de tuvieron que los evacuar, entrando en un todo. Perdón, pero gimnasio con no los había RPGs. forma, no había forma de hacer algo desordenado. O sea, Claro. tampoco es que uno puede criticar lo que sea, pero estuvieron 20 años y el 80% del territorio lo seguía controlando el talibán, digamos, los talibanes. Y Trump lo único que había llegado era como un acuerdo de retirarse y estuvieron como 2 años en una pausa, en un cese al fuego, una convivencia generalizada, donde no se atacaban demasiado los últimos 2 años y nada, pero funcionaba con el acuerdo de que se iban a retirar. Si no se retiraban, se iba a armar. Claro, se iba a pudrir Sí, y se iba a fue lo seguir que pasó. pudriendo, digamos. ¿Y la guerra en el Medio Si no, Oriente? se iba a seguir pudriendo, digamos. Eventualmente ya no tenían ningún deseo de controlar nada, así que ya está. Y de hecho esa guerra en Afganistán duró 20 años, que es la guerra más larga junto a Vietnam, de la historia de Estados Unidos, o sea, una locura. Pero bueno, el punto era, está en contra de la guerra en Irak, estuvo a favor de retirar las tropas de Afganistán, aunque critique a Biden por cómo lo hizo. No, sí, negoció 4 acuerdos de paz, tuvo cosas muy positivas en su primer mandato. Sí, Corea del Norte. Creo que en ese estilo, de retomar negociaciones de vuelta con gente que deberías tener algún canal de negociación, más allá de que sea un régimen atroz y completamente barbárico, digamos, no hay forma de calificarlo positivamente, pero de todas formas vos tenés que tener relaciones diplomáticas. Asimismo, también creo que en el primer mandato cometió errores. Para Eso mí, iba a decir. alejarse del pacto ese de Irán me parece incorrecto, digamos. O sea, era un pacto firmado para revisar las instalaciones nucleares y el programa nuclear, ¿cómo se dice? Iraní. A cambio de platita, ¿no? Platita, firmame acá y yo te mando los Sí, $50. bajar sanciones también. Sí, Así fue. sanciones. Sí. No, pero también me Ahora parece, estuvo mal que eso. hubo transferencias directas de, Sí, de transferían, dinero, transferencias directas de dinero, ¿no? Me parece que no era simplemente eliminación de sanciones Sí, ni sí, nada, era uno puede decir los acuerdos de Abraham también fueron lo mismo. Bueno, ahí hay un poco de plata para ustedes y reconozcan a Israel también, ¿no? Entonces, lo cual está bien, lo cual está muy bien. Está muy bien. A ver, no es libertario eso, si no se pone esto en el libro al otro. No es libertario darle plata a este país para peor que es nada. uno tendría que. Pero dadas digamos, cómo están planteados los términos en la cancha, digamos, es o la hostilidad permanente y la amenaza permanente de guerra, o este tipo de acuerdos medio estos contubernios con tráficos de influencia y diplomacia que hay. Es preferible eso a la hostilidad el punto que permanente. yo quería hacer era que tiene parte de aislacionismo y del tipo de aislacionismo que no le gusta al neocon clásico que quiere expandir a Estados Unidos por todo el mundo. A cualquier precio. Eso está bueno, pero hay en partes en las que eso no se ve. O sea, en Medio Oriente con el apoyo a Israel eso sigue a fondo. Más allá de qué opinamos de eso, pero digo, ahí en Medio Oriente Trump no parece querer irse, sino todo lo contrario, parece que quiere tener Gaza para hacer una especie de... Pone pedal a fondo. Bueno, pero ahí yo veo más estrategia de negociación. Ves que el tema de aranceles que parece Bueno, ser algo más ad hoc. ok. Acá es como que él tira una solución que probablemente no tengan, y para que los países árabes respondan con otra solución que tampoco es muy buena ni le gusta a nadie, no convence a nadie, pero más o menos empezar a forzar la conversación, una conversación que no existía. Es probable que antes, lo sea. ¿entendés? Entonces ahí sí yo le veo más sentido decir, bueno, acá tiene alguna idea de lo que está haciendo, mientras que el otro es revolea cosas. Te revoleo este arancel contra este, ¿no? y quiero Groenlandia, y quiero esto otro, y no sé. Vienen por los glaciares. Esto parece completamente. O sea, parece no tener no tengo ninguna razón Es para un pensar que hay ninguna racionalidad detrás Es un de frenesí. esta, claro, es un frenesí de Es cosas. el brainstorming de la bañera, pero él lo tira. O Sí, sea, exactamente. No, pero además el exactamente. tema, haciendo como un paralelismo, el tema con Ucrania y Rusia quizás un poco también es evitar la guerra nuclear. Claro. ¿Hay posibilidad de guerra nuclear en Medio Oriente como para que se vea ese accionar de Trump de decir quiero parar la guerra, quiero... No nos olvidemos que O sea, el tiene, año... tiene como un poco más de esa tradición de acordarse de esas memorias de Irán, de Irak, de esas guerras. No, bueno, lo que no quiere es más escala, es que escale más Claro, la no quiere situación. más eso. O sea, vos imaginate la pesadilla que fue Irak para Estados Unidos. Irak, la guerra desde el 2013 en adelante.
tener que intervenir en Irán es 10 veces peor. Irán es el doble de grande que Irak. O sea, es imposible, digamos. No, igual inaccesible estuvimos cerca de la guerra, de una guerra, no sé si nuclear, pero una escalada fuerte entre Israel e Irán hace no mucho, o sea que hay tensión ahí. El punto que decía es que si bien Trump se está alejando, está sacando a Estados Unidos de muchos lugares, evidentemente para seguir con el mandato que le dio el votante también, que era mucho votante que se quería retirar de guerras y que consideraba inútiles afuera. El Medio Oriente sigue un poco y con China va fuerte. China no hay manera que lo saques de ahí. A China le va a seguir dando para que tenga, porque es lo que él cree. Pero vos crees que Bueno, pero también, pero ves, hay también otras cosas positivas. A ver, al final o sea, terminó en la nada, pero nuevamente el solo hecho de plantearlo. Él dijo, quiero reiniciar las conversaciones con Rusia y con China para desnuclearizar, ¿sí? Existe tal término, para reducir nuestros arsenales nucleares y ver si podemos bajar el gasto militar cada uno de nosotros a la mitad. Y obviamente que uno sabe que él va a seguir subiendo el gasto, etcétera, pero ya el solo hecho de plantearlo es tan distinto digamos, a la retórica hostil que hay, permanente, de establishment neoconservador o lo que fuera, que para mí es una bocanada de oxígeno en el sentido, alejás la posibilidad de guerra nuclear, negociás un cese al fuego en Israel y calmás un poco dentro de lo que se puede en Medio Oriente. Bueno, nada, que garantice la supervivencia de la especie no está nada mal en función digamos, nada, y bueno, a lo que podría ser. Exacto, de lo que puede hacer. Yo no lo veo bien. No lo veo bien en Medio Oriente, pero porque creo que no existe ese riesgo de que Estados Unidos realmente tenga que intervenir, o por lo menos no se ve en el futuro. En el caso de Ucrania sí, o sea, pues la única forma de mantener a Kiev es intervenir directamente. Y eso sí es una guerra que puede escalar para cualquier lado. No, pero en un conflicto en Medio Oriente probablemente, o sea, yo creo que no deberían intervenir, pero que ellos piensen que se puede sentir forzados a intervenir, permanentemente están interviniendo. Entonces, si la cosa escala, van a seguir interviniendo, van a seguir profundizando dentro de la lógica en la cual se mueve Trump. Bueno, entiendo, pero la verdad es que O sea, no veo que tengan posibilidad, y que Irán ahora tenga posibilidad de expandirse o de atacar realmente. No. A ver. O sea, perdieron su aliado en Siria. Perdieron parte del sur del Líbano. Están en Gaza completamente destruidos. Lo único que les queda es ese pedacito de Yemen que tienen los hutíes. Sí. No tienen realmente posibilidad de invadir Israel. Pero no. De hecho, Israel. A la ofensiva. No, pero justamente si vos tenés muchas fuentes de desestabilización que no podés predecir en montones de lugares. Siria, Hamás no está derrotado, Hezbollah, lo que sea, aunque están muy debilitados militarmente. Irán sigue estando establecido en el poder. Bueno, nada, imagínate que pasara algo donde hay una invasión a Irán, no importa si la hace Israel o lo que fuera. Sí, si la hace Israel, digamos, o las Estados Unidos, estarías entrando en un proceso de guerra que no, eso estoy de acuerdo. ¿Entendés? Pero no veo la necesidad o la justificación. Creo que es como que un poco Trump o Estados Unidos, pensándolo como un ente solo, que obviamente es incorrecto, no ve consecuencias reales ahí, ¿me entendés? No ve que realmente tenga que ir y poner tropas y realmente pelear por ese territorio, porque puede ser, sí. Veo que todo es una cosa muy loca lo que pasó desde octubre, desde el ataque de Hamás. Sí, 7 de octubre. ¿Cómo? 7 de octubre. El 7 de octubre. Porque prácticamente Irán perdió todos sus aliados alrededor de Israel. Todo ese círculo de resistencia. A Irán le ha salido todo muy mal desde entonces. Realmente perdió todo ese poder. Entonces tenés un Israel que de hecho ahora tiene tropas que tuvieron bautismo de fuego, tiene un montón de poder de expansión, tiene una parte de Siria ahora, tiene una parte del sur del Líbano. Sí, pero te metes en una guerra de guerrillas que no termina más. Al principio parece que ganas. Estados Unidos con la guerra de Irak en 3 semanas llegó a Bagdad. Y nada, no ganaron la guerra. Eso empezó un proceso que fue interminable. Igual yo ahí, para hacer punto medio entre ustedes, creo que la discusión ni siquiera tiene relevancia, porque para mí no importa qué tanto se necesita la presencia de Estados Unidos ahí, que para mí no se necesita porque Israel es ampliamente superior a todos los países alrededor, pero ese es mi punto. Más allá de eso, Estados Unidos siempre va a estar
Y ahí hay que ver a qué tesis adhiere uno. O sea, si es realmente que son relaciones carnales o si es que, como dicen algunos realistas, Mearsheimer, Stephen Walt, hay un lobby israelí que tiene dominado al establishment y eso incluye a Trump y a Biden y al que sea. Y de hecho, si vemos los financistas de la campaña de Trump, el principal financista es una mujer que no me acuerdo el nombre. Que el esposo pero que es tenía israelí. Casinos. El esposo tenía casinos de Y esos son judíos y que es los que más plata aportan a las campañas siempre. Así que hay un punto, hay un libro interesante de eso, The Israel Lobby, de Mearsheimer y Walt. Pero bueno, el punto es, para volver al centro, que uno de los planos en los que se está retirando Estados Unidos con Trump es el tema de la guerra de Ucrania. Y esta semana hubo noticias de que Estados Unidos propuso un cese al fuego y que Rusia aceptó en principio, digamos. Dice, nos parece bien, pero vamos a ver los términos. Y ahí mi teoría es que es probable que cuando vean los términos dé muchas más vueltas, porque en este momento al que le conviene frenar es a Estados Unidos y a Ucrania por la derrota que se están comiendo en el combate y porque Trump quiere dejar de financiar eso. Pero Rusia está ganando y le está yendo bien y podría seguir expandiéndose antes de llegar a la negociación final, lo cual es bueno porque gana más territorio. Entonces, para mí es probable que se venga un tiempo en el que Rusia pide demasiadas concesiones a Estados Unidos y a Ucrania en relación a aceptar ese cese al fuego, digamos. Primero va a querer ver los términos y si le conviene dirá que sí, pero en este momento el que más necesita el cese al fuego es Ucrania, entonces hay que ver si aceptan o no. En principio tienen que decir que sí porque es la maniobra diplomática, digamos que tenés que decir sí, estamos de acuerdo para frenar las bajas, pero después vamos a ver si lo toman o no porque hay que conviene más. Sí, pero. Hasta que se pone el pero. No sé cómo la andan viendo ustedes, que creen que... Primero, si creen que está bien lo que... Bueno, creo que estamos de acuerdo en que está bueno ponerle un fin, que está bueno frenar un poco las hostilidades ahí, porque es una guerra bastante inútil al final del día. Pero, no sé, ¿qué opinan que puede pasar a partir de ahora con ese cese al fuego? Vos lo expusiste muy claramente. Es muy difícil llegar a un acuerdo porque los incentivos están todos mal. O sea, a Rusia no le conviene realmente. Pero al mismo tiempo te digo, ojo, porque es verdad que Rusia en el largo plazo gana. Ucrania no tiene manera, no tiene la gente, no tiene el ejército, tiene que agarrar y secuestrar gente de la calle para tirarlos al frente y duran días realmente. Sí, nada, porque claro, si tenés que secuestrar a alguien para llegar al frente va a morir pero es que claro, tienen muy poco entrenamiento en general. Pero el tema es que, por ejemplo, en Torietsk, en el frente, hubo una contraofensiva de Ucrania y lo que ganó Rusia en 8 meses se lo dieron vuelta en 2 semanas. Y ahí tenés que otra vez poner guita, tenés que poner vidas y no tenés ya. Que no tienen ellos. Realmente ellos fueron muy afectados. Se la van a bancar. O sea, Rusia no es que va a caer por las sanciones. Pero cuanto más tiempo sigas en una guerra que capaz se va volviendo cada vez más impopular en tu población, Putin es un autócrata, pero tiene que mirar a la calle, porque no, yo creo que sí. O sea, hay mucha interna en el gobierno ruso. Obvio. Sí, la presión se siente. Como digo, yo creo que... A ver, el punto interesante es este. Como saben, Trump tiene un libro, The Art of the Deal, el arte del trato del acuerdo. Del negocio. Sí, de negociación sería. El arte de la tranza. Y en general, los analistas internacionales suelen decir la palabra de que Trump es un líder transaccional, o sea que a él le gusta unas relaciones en las que hacemos un intercambio, un acuerdo de mutuas concesiones, y de hecho se notó con la conversación de Zelensky que él decía, los dos van a tener que ceder algo, o sea, no va a ser perfecto. Ahora, lo novedoso, que muchos estamos señalando, es que para ser alguien que tiene tanta experiencia en hacer acuerdos y negocios y no sé qué, y decir que es en lo que él es bueno, para lo que él nació, yo nací para hacer deals, es lo que a él lo mueve. Lo raro es que de el tipo fue y ya lo paró a Ucrania mal. O sea, lo dejó Ucrania muy mal parado para las negociaciones porque en esa conferencia... Ahora vamos a hablar de esa conferencia. La conferencia. Ya parece que le da concesiones a Rusia unilateralmente y sin que hayan arrancado las negociaciones, porque ya le deja ver bien claro, nosotros no queremos más, queremos sacarnos este peso de Ucrania de encima
no queremos seguir financiándote, Zelensky, creemos que sos un dictador, le puso Sí, le dijo que es un por las dictador. redes. Y de Putin podés habló causar muy la bien. tercera guerra mundial y de Putin se niega a condenar a Putin. No, de Putin dice, no, es un tipo muy inteligente, muy fachero. No habla de su bien. gobierno Ni de la forma de gobierno de Rusia, sino que habla de él. Tipo, No, exactamente Putin, de en lo personaliza una- así. Una periodista le dice, bueno, porque entiende, Claro. a ver, es simple, a mí me parece que entiende que la negociación es entre Estados Unidos y Rusia y punto. Obvio, Se terminó obvio. y ya está. si a Trump no le interesa la Te la consistencia. bancaste heroicamente, Sí. nada, todos sabemos, no lo puedo decir quizás, que ¿no? Trump, todos sabemos que Putin es un criminal de guerra, no lo puedo decir, pero lo voy a elogiar públicamente, todo lo que fuera, pero bueno, lamentablemente el combate se perdió y continuar la guerra es la diferencia entre perder 20% del territorio ahora o perder 40% más adelante. Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, vos lo mencionaste a Mearsheimer, que probablemente el que ya desde el principio dijo todo esto, y ya venía desde el 2014 diciendo esto es un delirio, esto que están armando, este involucramiento en el derrocamiento de Yanukovych, que hubo, digamos, todo esto ya es muy problemático, lo único que están haciendo es hostilizar a Rusia permanentemente. Que a la vez ya lo venía advirtiendo George Frost Kennan desde de los del 90, siglo de los pasado, 90, que sí, decía sí, sí. esta expansión de la 97. OTAN haría revolver en sus tumbas a Sí, los o founding el fathers. propio jefe tuviste- jefe de la CIA de Biden había firmado un memorándum que era Niet means Niet. Niet means Niet. No significa no. En ese momento era un diplomático a cargo de negociaciones, no me acuerdo qué rol tenía, pero bueno. Era el embajador en Rusia. El embajador en Rusia era. Sí, sí. Bueno, Ah, ok. está bien. Entonces, diciendo este es un punto completamente innegociable para los soviéticos. Ahora, sí, para mí uno puede pensar que uno tiene un reclamo legítimo y lo deslegitima por completo en la manera de reclamar, ¿no? Reclamo metiéndome en tu casa. No, el reclamo sería el reclamo de Putin de que la Ucrania Sí, no sí. entre a la OTAN, digamos. Uno Ojo, puede pensar ojo. que eso es algo legítimo o un interés legítimo en la lógica de los estados. Pero que, digamos, proceder a una invasión es algo completamente Ojo, inmoral o yo- injustificado, y desde el punto de vista libertario lo es totalmente. No hay completamente- forma de justificarlo. Es completamente injustificado y seguramente tenían formas de hacerlo diferente, pero yo creo que realmente, viéndolo en perspectiva y con el diario del lunes, es otra cosa, obviamente, ¿no? Pero si vos ves la invasión, ellos van a Turquía pocos meses después de que se En abril. en abril, Sí. y iban a firmar un acuerdo. Y bueno, listo, no nos No, metemos y en lo tanto. vinieron Biden y Boris Johnson y dijeron, no, te damos todo lo que necesites. Exactamente. Y después que hubo otro general En de- realidad, si vos lo ves como, ok, Putin dijo, invado, muestro que estoy completamente en desacuerdo, no te metas más acá porque esto se va a pudrir, y después acuerdo y listo, y quedamos como en Georgia, por ejemplo. Si lo ves así, la verdad, yo no creo que a Putin realmente le interese. No, bueno, justamente eso, pareciera que no le interesa. O sea, a ver, él me parece que sabe que todo el otro lado de Ucrania está lleno de ucranianos nacionalistas que son hostiles ¿cómo se dice?, a Rusia. Los soviéticos tuvieron problemas para controlar Berlín en el 51, 52. Tuvieron la invasión de Hungría, tuvieron que invadir Hungría en el 56. Mataron como a 20.000 en esa guerra, ¿no? Los tanques. Invadieron Checoslovaquia en el 68. Tuvieron problemas en Polonia y en otros lados que los controlaron los partidos comunistas locales que respondían a Moscú. Pero si no, hubiesen tenido que invadir también. Nunca pudieron controlar Yugoslavia porque siempre Tito les marcó. Lo que quiere decir, yo entiendo que Putin sabe, sabe que tiene hostilidad por todos lados y que nunca no tiene la capacidad para, más allá de si quiere o no, podemos deducir, pero sabe que no tiene la capacidad ni para controlar el territorio ucraniano. De hecho, cuando Stalin invade Polonia ¿cuándo fue? En el 39, invade con 1.500.000 soldados, media Polonia, que es así. Sí, Ucrania no, es, no sé, es del triple que toda Polonia. Entonces, acá cuando nunca comprometió más de 200.000 soldados en el terreno, más o menos, Putin. Sabe que no tiene la capacidad para controlar una pieza de un territorio así. Se puede quedar con el porcentaje de territorio que conquistó y con Crimea
y listo. Es que ni siquiera está con una movilización. El tipo le paga, son todos soldados Bien, pagos. tenés son todos mercenarios, voluntarios. sí. Entonces, es un líder autoritario, un criminal de guerra, ciertamente, pero no es el tipo que realmente yo piense que tenga razones para pensar que es el nuevo Hitler. Bueno, ¿viste? pero lo que te diría, no sé, un periodista de CNN es que si vos no lo frenás acá, te va a invadir Polonia. Lo que tiene el ¿Entendés? PBI. Es el argumento del de. PBI de Italia. Es el argumento de. Es el PBI de de Italia. Europa. De la negociación entre Hitler y Chamberlain de que Sí. nunca debiste haberle cedido a Checoslovaquia porque después venía por Polonia, la aplican acá. Para mí no es trasladable. No, es completamente. Y lo trágico de esta delirio. guerra, para mí lo trágico de esta guerra Pero es. Polonia no forma parte de la OTAN. Sí. Sí. Bueno, entonces listo, se terminó la discusión. Ni hablar. Bueno, entonces eso por un lado, los países bálticos, creo que Finlandia estaría entrando ahora. Ya está. Ya está dentro, Sí, bueno. sí. Se expandió la OTAN desde los 90 y bueno, enormemente. listo, entonces... Los pocos que quedan ahí para que pasara algo así, que creo que igual es posible, además de Ucrania, vos tenés, de los que no están en la OTAN en esa zona, Moldavia, que es una situación muy parecida porque vos tenés una parte separatista en Moldavia que es pro-Rusia, que es la región de Transnistria. Entonces, ahí tenés una opción en la que Rusia puede hacer una cosa parecida a lo 2014, que fue el momento en el que arranca a meterse en Ucrania porque Pero dice, volver a apelar no sé qué está nacionalismo. pasando, estos son movimientos separatistas de ahí, no sé qué. O sea, a Moldavia le puede causar problemas. Pero Y Rusia a es- Georgia lo ah, mismo. sure. En Georgia tenés 3 oblasts que son prorrusos desde 2008 que invadió. O sea, tenés Osetia del norte, creo. Abjasia. Del sur, Abjasia. Tenés Osetia del Norte, que es parte de Rusia, es un oblast ruso. Exacto. Y Osetia del Sur, que Pero era es, parte no, de... claro, yo digo, el oblast del sur. O sea, Osetia del Sur. Abjasia, Abjasia. que son las regiones en las que desde 2008 hay tropas rusas ahí. O sea, y ahí tenés, en esos dos frentes, en el de Georgia, en el de Moldavia, podría volver a pasar algo parecido si Rusia se quiere seguir expandiendo. Entonces, por ahí podés encontrar cierta lógica. Pero yo entiendo que, por ejemplo, en Georgia, la idea de tener tropas y de tener como estos conflictos territoriales es que vos no te podés meter a la OTAN si vos tenés estos conflictos. No podés dormidos. enfrentar. No, obvio. No puedes entrar a una sí, es cierto, es así. Entonces, yo entiendo que la idea de Rusia es, ok, Quedamos con este conflicto congelado, te bloqueo la entrada a la OTAN Obvio. y yo me Pero quedo que- tranquilo de que no me vas a invadir. Porque- Justamente fue así desde. Sí, Sí. termina. No, Pero eso sería, digamos, siempre un acuerdo tipo cese el fuego, tipo lo que pasó en Corea del Norte. Corea del Norte, es que Corea del Sur, yo veo y que eso bueno, es- la a solución eso va. termina siendo algo parecido a eso. Y hay que entender un poco, no solo el gobierno ruso, sino la mentalidad del pueblo ruso, que son un pueblo muy traumatizado por la guerra. O sea, ellos tienen, en la época de sus abuelos, que fue la Segunda Guerra, realmente murieron decenas de millones de soldados y de civiles. Sí, y al mismo tiempo entiendo a los ucranianos porque Digamos, Stalin mató 6 millones de ucranianos de hambre en lo- un año. Pero olvídate, Los los soviéticos eso le es. pusieron la pata en Sí, la sí. cabeza, ¿me entendés? Sí, Pero yo me refiero más que nada como a la preocupación territorial de, che, que no me invadan, ¿me entendés? Estar preparado porque realmente fue muy traumático para ellos esas invasiones. Y Rusia es muy fácilmente invadible. Ese es el gran problema que tienen. Que Estados Unidos, por ejemplo, no tiene eso. Estados Unidos tiene de las defensas naturales de los dos océanos. Sí. No, y lo que vos decís es muy cierto porque de 2008, que en la conferencia de la OTAN anunciaron la intención de incorporar a Georgia y a Ucrania en la OTAN, Putin empezó a actuar así. O sea, Meses después de ese anuncio que hacen improvisadamente los líderes ahí, de compromiso con que Ucrania y Georgia se unan a la OTAN, invade Georgia. La primera guerra desde que había cortado todo. Quiero aclarar que no es que esto es una justificación de lo que Sí, hace no, es Rusia, una explicación, ni es una decir ellos tratar son de los entender. buenos. buenos y los otros son los malos. Es simplemente decir... Entender che, por qué actúan como actúan. Porque si vos decís, no, son Hitler, son unos animales, vienen por todo, la verdad que no me parece que No es te una ayuda a buena- entender. No te ayuda a entender. No, pero aparte, yo ya estoy cansado. Este es el próximo Hitler. Este es el próximo Hitler. Todos fueron el próximo Hitler. Saddam es el próximo Hitler. ¿Cómo se dice? Los talibanes eran el próximo Hitler con Osama Bin Laden. Pero por lo menos háblame de Xi ¿Cómo se Jinping, dice? Gaddafi es el próximo Hitler. Assad es el próximo Hitler. Todos son el próximo Hitler. Así no funciona, ¿entendés? Realmente, ¿quién se puede comparar con Hitler? No te alcanzan los dedos de una mano. Para hacer una comparación, ¿viste? Podés decir Stalin, Mao y Genghis Khan, quizás, si querés ir un poco Pero más bueno, atrás. Julio César. Entonces, El tema es ese, ¿no? En 2008 anuncian eso, invade Georgia y después en 2014 la razón por la que empiezan esas operaciones mixtas en Crimea y en los
en los oblasts secesionistas de Luhansk, Donetsk. Donbass, Es por eso, el Donbass, es porque el tipo quiere meter en un conflicto territorial al país para que ya no se pueda meter a la OTAN. Y lo trágico del conflicto es la cantidad de ocasiones que hubo, la cantidad de pasos erróneos que se dieron hasta llegar a este punto, porque había muchas ocasiones en las que vos podrías haberlo evitado. O sea, desde el memorándum de Budapest, en el que Ucrania quizá no tendría que haber cedido jamás las armas nucleares a cambio de compromiso de protección de parte de Estados Unidos e Inglaterra, hasta la expansión innecesaria de la OTAN, hasta esas reuniones de la OTAN en las que dice que los quieren incorporar a la OTAN al pedo, realmente porque sabían que iba a generar reacciones en Rusia. Y una vez que ya empieza a haber tensiones, el seguir escalando, o sea, el no conceder, porque Obama medio que ignoró el tema en 2014, pero después cuando vinieron Biden y compañía, y Kamala, tuvieron advertencia de parte de Rusia. Y no, lo ignoraron y después, porque y después escalaron con se mostraron y muy después inflexibles. Un general norteamericano, no recuerdo el nombre ahora, en septiembre del 2022, donde parecía que Ucrania se la bancaba, de hecho se la bancó muy decentemente. Bueno, este es el momento de negociar. Y no, ¿qué negociar? No, tiene que ser rendición total de Rusia. Bueno, Crimea, y ahí estamos. Sí, y ahí estamos. Ahí quedó todo esto, digamos, donde tenés un establishment norteamericano dispuesto a pelear hasta el último ucraniano, parece. Bueno, pero... Y otro tema interesante ahí es el shift de Milei, ¿no? De cómo... de apoyar a Zelensky cuando asumió... Pasó completamente al... Hasta que llegó un nuevo amor. Sí. Pero bueno, creo que por hoy hemos tocado un par de temas interesantes. Cosas que nos quedan pendientes quizás para la próxima del plano internacional, que las menciono y las desarrollaremos después. Son el acuerdo que hubo en Estados Unidos, bipartisan en el Congreso para evitar el shutdown del gobierno. Después vamos a hablar de eso. Cómo lograron pasar el presupuesto para evitar que las funciones no esenciales del gobierno se apagaran por un rato hasta que llegaran al acuerdo. Porque ahí hubo un diputado libertario interesante que se la bancó solito y que recibió las puteadas de Trump. Después de eso tenemos como cuarto punto un estudiante pro-Palestina, Khalil, y cómo están tratándolo judicialmente a él, y la intención de deportarlo, otro tema para tratar interesante la próxima. Y finalmente, ¿qué está pasando en Groenlandia? El canal de Panamá, Alemania, Siria y Portugal. Hay muchos temas para más adelante porque son temitas interesantes para tratar, pero por hoy creo que nos hemos introducido. Esto ha sido Liberalómetro y nos vemos en la próxima, que el siguiente episodio viene con noticias del panorama local. Muchas gracias. Amigos.